ya estamos aquí de nuevo en Pasaporte Multicultural. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición. ¿Cómo estás, Janet? Muy bien, ya empezando a disfrutar de la temporada de fiesta. Ya se acabó el año. O sea, ya yo creo que, bueno, yo cuando empieza ya Halloween, como que el año se va a volar, ¿no? Se acelera, sí, Se es acelera. uno tras otro, otro tras otro, otro tras otro. Pero no quitas el Halloween cuando ya está la Navidad y Bueno, y el Thanksgiving en el medio. el Thanksgiving en el medio. Pero hay gente que no espera entre el Halloween y el Thanksgiving, o sea, ya pone la Navidad. Bueno, es que yo recibo Thanksgiving con la Navidad. ¿Con la Navidad? Ay, yo no. Sí, aparte de lo que queremos conversar, las diferencias culturales, hoy justamente nuestro episodio se trata sobre eso, sobre las tradiciones, cuáles tú celebras y cuáles has adoptado del lugar donde vives. Exacto. Y, o sea, las tradiciones es un tema que tiene mucho de dónde cortar, mucho de dónde... a mí que me gusta analizar y comprender, creo que las tradiciones tienen una importancia marcada en el ser humano, porque es lo que nos conecta con nuestras raíces, con nuestros ancestros, con la familia, con el lugar donde vivimos. Y hay muchísimas formas de expresar nuestras tradiciones y de vivirlas. Definitivamente, bueno, yo coincido contigo. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos en nuestro podcast anterior, ¿no? Que hablamos de la identidad. Y parte de lo que somos es justamente lo que hacemos. Es lo que nos diferencia, lo que hacemos. Y una cultura y otra, pues a veces no tienen nada que ver. Y también creo que cuando te cambias de país, algo que sin darte cuenta te llevas en la maleta son tus tradiciones, ¿no? Quizá las celebraciones, o ni siquiera tiene que ser una celebración, quizá los rituales, los pequeños rituales que hacemos en casa relacionados con la comida, con el festejo de un cumpleaños, o sea, es mucho más allá de una Navidad, un Thanksgiving. Bueno, ahora que nombras los cumpleaños, por ejemplo, yo recuerdo que no sé cómo lo harán ustedes, bueno, sí sé, ya a estas alturas sé, te mentiría, pero una de las cosas con respecto a los cumpleaños es que, por ejemplo, nosotros en casa, cuando alguien cumple años, todo el mundo lo homenajea, todos le invitamos a comer, es una fiesta hacia la persona. Sí. Y nunca se me olvidará cuando estábamos en España, que un día pues estaba mi hermana de cumpleaños y había una mesa muy grande y estábamos todos, en teoría, homenajeándola a ella y de repente le traen la cuenta a ella. Porque en España el cumpleañero es el que paga, porque es tu honor celebrar tu cumpleaños con los demás. Y todos estábamos súper contrariados de que ella le hubieran traído la cuenta para que pagara. Claro, porque bueno, aquí o lo que últimamente mi grupo de amigas y yo hacemos es que le pagas la cuenta entre todas a la cumpleañera, ¿no? Al cumpleañero, claro. Como una manera de celebrar, pero bueno, cada quien lo vive de una manera diferente. Sí. Y hoy queríamos platicar justo de esas tradiciones, cuáles nos gustan, cuáles sigues de tu país de origen en el país en el que vives ahora y por qué elegimos seguir esas tradiciones. ¿Qué tradiciones te trajiste en la maleta desde México? Porque tú dices que tú eres mexicanísima. Yo quiero escuchar cuáles son esas tradiciones mexicanas que te trajiste en la maleta. Bueno, uno, la comida, por ejemplo. Okay. A mí algo que me costó y que nunca lo adopté, o como familia nunca lo adoptamos, fue el lunch a mediodía y la cena o la comida temprano. Ok, la comida, pero en cuanto a los horarios, a las formas de comer. Formas. Porque ya yo iba a decir que a mí no me has invitado a comer rajas ni nada de eso. Pero en esta casa se come mexicano. Bueno, mira tú. Yo creo que sí, mexicano, ahora con la dieta mediterránea que está más de moda, pero en esta casa sí hago picadillo, tinga, todo esto, así comemos tú. Bueno, en mi casa se come un poquito de todo, pero sí se conserva mucho lo venezolano, sí, sin duda. En mi casa se desayuna arepas, hay arepas todos los días. Sí, eso es una tradición que tenemos y que nos ayuda a arraigarnos y que, como vimos el capítulo anterior, te hace quizá adoptar parte de tu identidad, ¿no? Que a lo mejor desde lo que comes, cómo preparas todo esto, cómo vives en casa esas tradiciones, te van dando una identidad. Bueno, a mí, por ejemplo, una cosa que me ha encantado descubrir desde que vivo aquí en Estados Unidos ha sido el Día de los Muertos.
Y vivo en Estados Unidos, pero digamos, en el lugar donde yo vivo, la comunidad mexicana es muy grande. Y además creo que se ha popularizado a nivel mundial. Cuando yo llegué aquí, mi hijo empezó en un preescolar mexicano y yo decía, esto es totalmente creepy, que tengan un altar para los muertos y los niños y la comida. Pero era simplemente que yo no la entendía. Mis ojos de relativismo cultural no me permitían entender eso hasta que... una vez que lo conocí, me parece bellísimo el concepto de saber que nuestros antepasados se mantienen vivos mientras estén con nosotros en nuestro corazón y en nuestra memoria. Sí, esa es una tradición mexicana que creo que a raíz de la película el mundo la comprendió y la conoció, ¿no? Sí, y creo Coco que hizo un gran trabajo. hizo un gran trabajo, Disney hizo un gran trabajo, porque además se adentraron en la cultura, ¿no? En el significado. Y ahora tengo amigos unos amigos muy queridos de Chile, me mandaron una foto con un pequeño altarcito y me dicen, mira nuestro Coco aquí en la casa. Así me lo escribió, ¿no? Y es una tradición súper linda que sí, aquí los mexicanos, muchos lo hacen y se ponen unos altares espectaculares y ya lo puedes ver en las escuelas públicas, que he visto que ponen ya sus altares. O sea, es una tradición muy linda, y una parte importante de esto es cómo podemos juzgar una tradición y darle una interpretación sin el conocimiento previo, ¿no? Eso es correcto. Lo importante es, bueno, primero tener mucha apertura, ¿no? Porque cuando tenemos apertura nos exponemos a conocer mejor de qué se trata. Por ejemplo, hoy Vanessa a mí me dejó loca con algo que yo no conocía, y eso que yo me siento medio española, que mis padres son españoles, pero yo no conocía esta tradición catalana de la que nos va a hablar Vanessa hoy. Bueno, hoy la comentamos porque estábamos buscando diferentes tradiciones y yo creo que hay millones en el mundo, pero esta es muy interesante porque solo se da en Barcelona y yo la conocí gracias a que mi hermano se casó con una catalana, y mi sobrino lleva la tradición y es el cagatío. Y el cagatío literal es, en vez de la tradición de Santa Claus que tenemos aquí, el cagatío es un tronquito en donde le pegan con un palito y tiene una cobijita arriba, y entonces es una cancioncita, y cuando le quitan la cobijita, el cagatío, pues literal, cagó un regalito. O sea, varios regalitos. A ver, es una personificación de un tronco de madera que, por lo que vimos, le ponen cara, ¿no? Lo pintan, sí. Y además le ponen el sombrerito ese clásico de los catalanes. Uh-huh. Y de alguna forma lo interesante es, bueno, que sustituye a Santa Claus, pero ¿de dónde viene la tradición, no? Que estuvimos investigando, y bueno, viene la tradición de que se ponía leña en la chimenea. Y que la leña era algo muy importante para cocinar, para mantenernos calientes. Entonces era como un gran regalo que alguien te diera una leña, y de ahí eso fue generando que, bueno, la leña pues era algo sumamente importante y se convirtió como en sí misma en un regalo y en la forma de regalos a los niños. Exacto. Por ejemplo, ¿tú dejas zapatos para los reyes? Sí, yo tengo la tradición de los reyes, que es muy española también, uh-huh. Muy marcada en mi familia, siempre fue muy importante. Además, ¿Ves que sí tienes de española? No, sí lo tengo, pero yo me siento mexicana. Pero no, yo iba al Club España en México y seguía esta tradición que además a nivel familiar era una tradición muy importante. Y íbamos a una cabalgata de reyes todos los años. Y iban los reyes, iban en el caballo, o sea, el elefante, ¿Y todo. ¿Comes rosca de reyes? Y comemos rosca de reyes. En México también es una tradición muy arraigada. Y bueno, los reyes para mí siempre fue una ilusión increíble, el zapatito, la carta, tal, pero cuando nos vinimos a Estados Unidos, aquí eso no existe. No existe. Y de hecho las vacaciones aquí en Woodlands se han modificado. Yo creo que el calendario escolar se ha modificado porque los mexicanos no iban a la escuela hasta pasado el 6 de enero. Sí. ¿Tú te diste cuenta de eso? Sí, y poco a poco se ha ido modificando, y de hecho, bueno, por ejemplo, aquí la gente después del 25 ya quita el arbolito. Para nosotros es completamente sin propósito, hasta que pasan los reyes. Incluso en mi casa era hasta el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Ya yo me he cortado y espero los reyes. Estoy así como que esperando los reyes, el día siguiente quito el arbolito.
pero aún todavía en mi casa se pone el zapatito para los reyes, porque mis hijos tienen lo mejor de los dos mundos. Ellos, Santa Claus, también el Niño Jesús, pero también los reyes. Ujú. Sí, sí. A mí también los reyes me encantan. Esas tradiciones siempre son lindas, ¿no? A mí da mucha ilusión. Bueno, hoy tenemos dos pasaportes, no solo uno, dos pasaportes del mismo origen, de origen venezolano, que están en España y nos quieren compartir un poco de lo que ha sido sus tradiciones, qué celebran, qué no celebran. Vamos a escuchar primero a Alejandro y luego escuchamos a Carolina. Mi nombre es Alejandro Asensio, vivo en España desde hace 8 años. Y las tradiciones que celebro actualmente es igualmente Navidades, aunque estos últimos años se ha hecho más importante para mí y para mi familia, Reyes, ya que aquí se celebra con más efusividad y bueno, por ende nos hemos acoplado a ese tipo de celebración. Y ahora escuchemos a Carolina, que va a profundizar un poco más sobre el significado de las tradiciones. Okay. Bueno, también les puedo decir que la mayor parte del tiempo intento conectar un poquito con nuestras tradiciones, con cosas que aquí pues no se celebran para ellos, o sea, la tradición familiar de reunirnos en familia para comprar y compartir y hacer las hallacas, es algo que siempre, pues desde que estoy aquí lo hago. Inclusive pues el primer año no solamente lo hacía para mi familia, sino que habían tantos amigos de mi hija que estaban aquí y que no podían comer una hallaca porque en ese entonces no había tanta gente venezolana aquí. Pues yo les hacía a ellos su cena de Navidad, sus hallacas, su pan de jamón. Pero asimismo también trato de conectar con costumbres de aquí. Por ejemplo, recuerdo mucho que mi mamá gallega, que nos hacía las torrijas y nos las hacía en cualquier época del año. Pero aquí las torrijas son en especial en una fecha que es en Semana Santa. Pasas la Semana Santa comiendo torrijas. Entonces, al final terminas haciendo como un híbrido entre las costumbres que tú traes y la necesidad de que esas cosas pues no se borren y las integras a esta sociedad. O sea, para darles un ejemplo, mañana cumpleaños una de mis mejores compañeras de trabajo y tengo con ella algo muy cómico porque ella lo único que me pide regalo de cumpleaños es que yo le haga pabellón. Inclusive el día que murió su madre la fui a abrazar y le dije que qué podía hacer yo para que ella se sintiese un poquito mejor y me dijo al oído, hazme pabellón. Entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? De integrarse un poquito a la cultura donde está sin abandonar pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pues eso básicamente. Bueno, para los que no son venezolanos, el pabellón es un plato típico de Venezuela que está conformado por frijoles, arroz, carne deshebrada, plátanos, y es como la comida nacional, por así decirlo, ¿no? Y cómo nosotros podemos llevar eso a otras culturas, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba conversando con una familia con la que vamos a compartir Thanksgiving y les decía, ¿qué llevamos nosotros? Y me decía, el pancito ese de jamón que ustedes hacen. Y justamente el pan de jamón es algo típico de la Navidad venezolana. Y fíjate, ellos son puertorriqueños y les encanta y les ha gustado Cómo es importante la comida, ¿no? O sea, es toda una tradición desde el cocinarlo, desde el compartirlo, de la implicación que tiene esa comida, esa celebración para ti, para la familia, y compartirlo con otros es interesante. ¿Cuál tradición has adoptado tú desde que vives aquí en los Estados Unidos? ¿Cuál te gusta? Yo el Thanksgiving. A mí es una celebración que me gusta por el significado que tiene, que quizá el significado, yo creo que no le damos el mismo significado que quizá una persona que nació en Estados Unidos y tiene esa idea de agradecer a los Pilgrims y toda esta historia que hay. Y para mí es como un momento de compartir con los amigos que has formado aquí, con la familia,
Y a mí me llamó mucho la atención el primer año que llegamos aquí a Woodlands. Mi marido no estaba yo con mis hijos y fue como, bueno, esa no es nuestra tradición, vamos a pasarlo como un día normal, estábamos solos. Y me impresionó cómo no hay nada, no hay gente en la calle, todo está cerrado. Y ahí te das cuenta de la importancia que tiene el Thanksgiving para ellos, que yo creo que quizá es más que la Navidad. Sí, es enorme. Es una celebración muy importante para ellos. Y muy familiar. Vuelan desde donde estén para estar todos juntos en familia. Es como el inicio del holiday season, ¿no? Y después culmina prácticamente con la Navidad. El Año Nuevo yo creo que aquí pasa un poquito por debajo de la mesa. Sí, la gente trabaja el primer día del año, el último día del año, no hay como mucho. Thanksgiving, y a raíz de ese día que yo salí, no encontramos ningún lugar para comer, no había nada. Y a raíz de eso creo que pude entender la importancia que tiene para este lugar, y todos los años ya lo celebro. O sea, ya le doy el lugar al Thanksgiving y lo adoptamos como familia. ¿Tú? Qué bonito. Bueno, a mí el Thanksgiving también me gusta mucho. La verdad que yo diría que sí, que lo celebramos. El primer año que llegamos sentí que nos acogió una familia y fue muy bonito el experimentar eso, ¿no? Entender cómo lo vivían, una familia de amigos y relacionados con nosotros, nos invitó. Y a partir de entonces siempre lo pasamos con amigos y tratando como eso, de dar gracias por todas las cosas buenas que uno tiene, por el estar aquí. Y creo que esos pequeños momentos de reflexión nos hacen falta a todos, ¿no? Y aquí también creo que como estamos más pendientes de los que llegan, creo que el Thanksgiving es como cuando llega una familia nueva, o quizás en base a mi experiencia, que yo me sentí como, ¿y ahora qué hago aquí? Como que me sentí sola en esa celebración ese primer año. Si viene alguien, es como, oye, y tienes ya dónde pasar el Thanksgiving, porque si no es una sensación extraña, ni siquiera hay un súper para ir a comprar algo ese día en la tarde o así. No, es un día muy particular. Sí hay algunos restaurantes abiertos y creo que se está popularizando el hecho de que muchas familias salen a comer cuando no tienen la oportunidad de compartir. Ayer escuchaba de varias personas con las que estaba que iban a diferentes restaurantes, que tienen algunos planes. Pero sí es un día muy, 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 muy familiar, definitivamente. ¿Y por qué vas a dar gracias en este Thanksgiving, Vanessa? Yo creo que siempre por la familia, por los amigos, bueno, este año también sería un año interesante porque este país a nosotros como familia nos acogió, ¿no? Este año ya somos americanos. Entonces, también pues hay que agradecer, porque aunque no te sientas emocionalmente, pero bueno, hay que valorar el lugar, hay que agradecer, y hay que agradecer tantos años de que nos ha acogido este país, ¿no? Sí, yo creo que sin duda para mí me siento honrada y de tener un nuevo pasaporte, está en la lista de los agradecimientos, porque al final eso de que no te sientes o sí te sientes es un poquito, por lo menos en mi experiencia, confuso, porque por un lado uno dice, bueno, sí, yo no me siento americana, pero luego que cuando te contrastas con gente de tu propia cultura, digamos, puramente tu propia cultura, tampoco te sientes. Entonces sí hay como un poquito de pertenencia, ¿no? De todos los lados. Sí. Y como un poco lo que platicábamos ahorita reflexionando es cómo también los que migramos vamos cambiando la cultura del lugar, quizás sin que sea tan evidente, pero se cambia el calendario escolar, se va modificando, los restaurantes van abriendo, porque también los que viven aquí, al recibir a tanta gente que no tiene esas tradiciones, pues también nos adaptamos y se va modificando, ¿no? Como el ser humano somos un ser de adaptaciones. Sí, totalmente permeables a lo que nos pasa alrededor y cómo vamos integrando cosas nuevas. Siempre, bueno, pensamos que las cosas son como son y no cambian, pero mentira, todos hacemos un impacto, todos vamos dejando una huella y vamos moldeando la cultura del lugar donde estamos, y eso no hay que perderlo de vista. Y quizás sin darte cuenta, ¿no? Se va incorporando a nuestro día a día, año a año, y quizás la gente de aquí no se da cuenta de cómo se van haciendo estas modificaciones. Es el momento de hablar de las herramientas. ¿Qué herramientas, qué sugerencias les damos a la gente para vivir o para integrar tradiciones nuevas? Yo creo que una de las herramientas más importantes es tomar conciencia, primero,
y platicarlo en familia, ¿no? Primero de la importancia de respetar o de honrar nuestras tradiciones, porque eso es con lo que es nuestra maleta, es nuestro bagaje, es con lo que llegamos. Y no soltar tus tradiciones creo que te da ese sentido de identidad que es muy importante. Y normalmente no nos sentamos con la familia a platicar, a decir cómo te sientes con esta tradición, qué te gusta de ella, por qué, o explicar un poco por qué lo hacemos, ¿no? Quizá como lo del altar de muertos y darle un sentido más. Hay veces que lo traemos ya de como, pues porque así es, ¿no? Y creo que platicarlo en familia me parece muy interesante. ¿Y qué dirías tú como otra herramienta? Bueno, yo creo que eso es muy importante lo que tú estás diciendo y complementando también tener la apertura para entender otras tradiciones. Porque a veces vemos lo demás y lo rechazamos de entrada porque, no, esto no me pertenece, no me gusta, pero tiene una historia. Por ejemplo, no sé, la rosca famosa de New Orleans, la rosca de la king cake. ¿Tú te has puesto a pensar el por qué viene el king cake? No, lo veo como un carnaval. Bueno, Exacto, para los que no lo hayan visto, es el Fat Tuesday, justamente. Es justo el último día antes del miércoles de ceniza, antes del inicio de la cuaresma, se come el king cake, que es una torta, digamos como una torta tipo torta de reyes. es que parece la rosca de reyes. Ajá, es una rosca de reyes, pero con otros colores, con morado y verde y algunos elementos bastante... Bueno, es que New Orleans tiene mucho del carnaval hispano, ¿no? Y bueno, yo creo que tratar de ver con mucha apertura, con unos ojos nuevos, unos ojos de un niño fresco que llega a un sitio y preguntar y entender por qué se hacen las cosas, ¿no? La curiosidad es lo que nos lleva, es una herramienta súper importante para el aprendizaje. Porque qué importante lo que dices, porque cuando lo vemos y lo juzgamos, o sea, yo voy a hablar de mi experiencia, pero cuando yo llego al H-E-B y veo esa rosca con esos colores, es como... un montón de azúcar. Y los colores tampoco me llaman. Nunca, hasta ahora, había escuchado por qué era. Pero no había tenido la curiosidad de decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Y por qué lo celebran? ¿No? Y qué importante es no juzgar. Abrirnos a la posibilidad, porque las tradiciones tienen una historia, tienen un porqué, tienen una raíz, hablan de la historia, de la evolución, pero normalmente si nada más la juzgamos sin investigar, la vamos a rechazar, ¿no? Es como que no le damos un sentido. Sí, yo creo que es digamos, aplica para todo, para las tradiciones y para la aceptación a esta cultura nueva donde estás inmerso, ¿no? Abrirte a entender, a preguntar, abrirnos a lo diferente sin miedo a cómo nos sintamos o a que nos juzguen por preguntar. O preguntarle a tu vecino, al de enfrente, porque además como que a lo mejor te da pena preguntar, pero si alguien viene y te pregunta, oye, explícame tu tradición, es hasta como un honor, ¿no? Es como, se interesó en lo que hacemos en México, cómo lo vivimos, y así vamos creciendo y aprendiendo y comprendiendo. Sí, por ejemplo, nosotros hacemos hallacas. Las hallacas, a ver, no puedo decir esto públicamente, esto es solo un paréntesis, pero es un tamal versión venezolana. Yo sé, todos los venezolanos me van a odiar, son cosas muy diferentes, no tiene nada que ver, pero solo digamos, está envuelto en la hoja de plátano y tiene un relleno, pero allá adentro hay mucho trabajo, hay un trabajo hermosísimo de una línea de gente ensamblando todo lo que va, y hay una gente que se dedica a poner solo las aceitunas y otros se dedican a poner la masa y otros a hacer el guiso. Es súper lindo, es un trabajo en familia y al final ese es el objetivo. Y yo me he sentido muy, muy bien, por ejemplo, con mis vecinos americanos, que a ellos les da curiosidad y entonces cuando yo las he hecho, ellos las quieren probar y se sienten súper felices y súper honrados cada vez que yo voy y les llevo 2. Entonces eso es bonito porque también te sientes... Te piden que les compartas y que les expliques, es como, te sientes como honrado de compartir tu cultura. Es muy lindo. Sí. En fin, este es un tema interesante. Ojalá nos abramos cada vez más a conocer las culturas, las tradiciones. Como familia nos metamos a investigar también más sobre nuestras tradiciones y lo hagamos más desde la conciencia, no nada más desde la repetición. Y para cerrar, pues agradecer a estos pasaportes que hoy nos
hicieron favor de enviar ese audio y decirnos cómo las viven, cómo han incorporado estas tradiciones en su familia, en su vida. Y bueno, pues listas para disfrutar. Yo ya estoy lista, ya yo estoy en modo holidays, como te dije. Ya, todo esto ya empieza a bajar el ritmo y empecemos a disfrutar. Agradeciendo por este lugar, por este espacio y invitándolos a seguir participando. Recuerden que nos pueden enviar sus audios a través de pasaportemulticultural@gmail.com. Y bueno, agradecidísimas porque estén allí, porque hemos recibido muy buenos comentarios y sabemos que este programa va a seguir creciendo para ustedes. sí, tenemos muchos temas muy interesantes todavía por ahí. Bueno, Vanessa, ¿lista para disfrutar las tradiciones? Vámonos a comer, a disfrutar. Me debes unas rajas con Ya, pollo. te las voy a hacer, vas a Sí, ver. estoy Me soñando ya quedan con bien eso. las rajas. Oh, bueno. Bueno, muchas gracias.